Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más en Pájaro en la Cabeza. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que llevo siguiendo de la pista hace mucho tiempo ya en LinkedIn. Él es Alberto Fernández, es el autor del libro de Empresas Autistas y nada, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Pues muchas gracias. La verdad que bien hallado, ¿no? Me gusta decir porque en el momento en el que podemos compartir un momento de podcast como este, me parece mágico, me parece maravilloso y te agradezco mucho el poder compartir todo lo que vamos a hablar con tu audiencia. Un placer que estés aquí y que nos vayas a contar tantas cositas que estoy segura que van a ser cosas súper interesantes y a que todos les van a encantar. Así que, bueno, para quien no te conozca, ¿quién dirías que es Alberto? ¿Quién es Alberto hoy? Porque no tiene nada que ver con el que fue ayer o lo que voy a ser mañana. Así que voy a hablar de quién soy hoy. Hoy soy el autor de Empresas Autistas, como has dicho, periodista con un programa de radio que empieza justo también, que transformo a la tele a partir de junio y con muchas ganas de cambiar el mundo. A mí mi hijo me hizo ver, mi hijo es autista, por eso el título del libro se llama Empresas Autistas, y a mí mi hijo me hizo ver que la comunicación era mucho más que salir en un medio de comunicación, que estar en un podcast o que decirle algo a tu equipo. Que la comunicación al final es la conexión entre personas. El cómo conectamos, el cómo nos miramos a los ojos y el cómo nos comunicamos para poder llegar a objetivos conjuntos. Y, y desgranando todas esas herramientas que he ido aprendiendo con él, porque esas herramientas él no las tenía incorporadas en su sistema operativo, pues a partir de ahí ha ido surgiendo todo este universo de empresas autistas y sobre todo ha ido surgiendo algo que es maravilloso, que es un movimiento social. Un movimiento social cuyo objetivo es abrazar la diferencia, vaya, en el que cada uno de nosotros somos diferentes, por supuesto, somos únicos y tenemos que darnos cuenta de nuestro gran valor. Todos tenemos un gran talento. El problema es que hay personas que no lo terminan de encontrar, pero todos podemos encontrarlo. Y, y si podemos vivir de nuestro talento, vamos a aportar grandísimas cosas a la sociedad. Y eso fue así, ¿no? Entonces cada vez se está haciendo más grande y ese soy yo hoy. El cómo, hacia dónde vamos, no lo sé, la vida lo dirá. El camino, seguiremos el camino de baldosas amarillas, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y cómo surgió bueno, la idea del libro? Ya has contado que la persona que te inspiró fue tu hijo, pero ¿en qué momento decidiste tú el decir, bueno, vale, tengo esta situación en casa, voy a sacarle la parte más positiva, ¿no? De poder mostrar al mundo esto. ¿En qué momento pensaste en la idea de escribir el libro? Pues es una buena pregunta, porque ha sido como, ha ido hilándose solo. Tampoco fue un día que de repente me levanté con esa idea, pero es verdad que llevaba muchos años dirigiendo departamento de comunicación en una multinacional y se me juntaron los puntos al ver que los grandes problemas que estaba teniendo cuando intentaba llegar con un mensaje o ejecutar algún tipo de proyecto, eran los mismos problemas que me ocurría cuando no me terminaba de comunicar con mi hijo. Al final mi hijo, por intentar decirme algo, por intentar entender que necesitábamos un determinado contexto, él se estresaba, se estallaba, ¿no? Era como de repente un pequeño Hulk. Y esos momentos de Hulk son los que ocurren también en las empresas, ¿no? Es ese momento en el que de repente parece que se ha acabado el mundo, ¿no? Por una pequeña crisis que quizá es que hay un fichero que ha funcionado mal, o quizá es que se han intentado definir unas estrategias y no se ha identificado bien quién hace qué, y de repente es todo un mundo y ese momento Hulk surge, ¿no? Y ahí es cuando se me conectaron los puntos, sobre todo porque yo después del departamento de comunicación estoy ahora liderando un proyecto internacional y al verlo a nivel internacional se me hizo aún más grande, porque es cuando dije, esto no solamente ocurre en España o en Portugal, que yo llevaba la comunicación de Iberia, no, es que esto ocurre en Chile, ocurre en Australia, ocurre
En el momento que ves todo el mundo y que es algo humano, Ujú. es cuando dije, ¡cling! Se me encendió la bombilla y dije, ¿por qué no los ejercicios que hago con mi hijo para mejorar la comunicación los escribo y los transformo y los traslado a una realidad empresarial? A una realidad en la que un emprendedor o un empresario o cualquiera de nosotros que trabajamos en una empresa podamos llevar a cabo para mejorar la comunicación con nuestros compañeros, con nuestros clientes o con nuestros empleados, ¿no? Y surgió así. La verdad que fue un poco el comienzo de todo, que es luego ha derivado a algo mucho más, ¿no? Ha derivado a algo que ha trascendido ya de mí. Yo creo que la herramienta de empresas autistas, porque al final es un libro que se ha convertido eso en una herramienta más, lo que veo es sobre todo que es eso, que se está haciendo grande, se está haciendo adulto y que nos va a llevar a sitios maravillosos. Ya como que ha crecido, ¿no? Y va, ya camina solito. Ha empezado a dar sus propios pasos, sí. Ya no me necesita a mí en muchos momentos. El proyecto incluso empieza a derivar en proyectos grandes, en posibles colaboraciones con empresas que ayudan a personas autistas, incluso ya más allá, ¿no? De posible, hasta una posibilidad de hacer una ONG o de hacer algún tipo de fundación o asociación en la que se trabaje desde otro lado la formación y el cómo prepararnos para el futuro, ¿no? Al final pensamos que la educación como es hoy en los colegios a veces se queda un poco se queda un poco cuadriculada cuando tenemos unas necesidades especiales. Y, y eso tiene que evolucionar. Entonces, si existen organismos sociales que ayuden a esa evolución, pues, ¿por qué no? ¿No? Martin Luther King dijo I have a dream cuando él era un negro que estaba sentándose en la parte de detrás de los autobuses todavía. Si él lo tuvo, ¿por qué no lo vamos a tener cuando ya vemos que, oye, cada día está más integrado el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, entre colectivos como el LGTBI? Tenemos que dar un paso más, porque es ir hacia nuestra esencia, hacia nuestra diferencia. Da igual que seamos hombres o mujeres, heterosexuales o gays, da igual el color de nuestra piel. Somos personas y ante todo somos únicos y tenemos un gran talento. Has dado justo en la clave de todo, ¿no? Somos humanos, somos personas. Somos humanos, vaya, y se nos olvida. Normalmente se nos quiere olvidar que somos diferentes y es más fácil que seamos todos el mismo tipo de o lo más normal posible para que de esa forma se muevan determinadas ruedas, ¿no? Pero a veces hay ruedas que romper. Disimula, disimula para no salirme mucho de lo establecido, ¿no? De lo que es lo normal. Que de esto también hablé yo en el podcast que hice con mis compañeros sobre el TDA, ¿no? De que al final siempre, desde pequeño hemos aprendido a observar en cómo se comportan los demás y para no salirnos un poco del tiesto, nosotros nos metíamos ahí también y era como si la gente se comunica de esta forma, pues yo aprendo y es lo que hablo de esta parte que es la que yo vivo, ¿no? Pero bueno, que podemos hablar de cualquier colectivo, de cualquier... Pero es justo eso, ¿no? Al final, cuando hablamos de autismo, de TDA, de TDAH, de lo que sea, al final de personas altamente sensibles, al final es que a veces se nos está obligando a poner una máscara y ir con ese masking que tan famoso se está haciendo ahora, ¿no? Para parecer normales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no, en lugar de eso, empezamos a movernos para que esa normalidad sea ser diferentes? Y para que si mi hijo, por ejemplo, lleva desde finales de mayo, desde mediados de mayo, que ya no puede ir al colegio, porque está hipersaturado sensorialmente. Ha llegado ya a un límite, al final su hipersensibilidad se ha ido sumando, se ha rebosado el vaso.
él está hipersensible y muy irascible ya en el colegio porque a partir de las 2 horas dice, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. Necesito acabar ya el curso, ¿no? ¿Qué pasa? Que las instituciones nos obligan que tiene que acabar el 20 de junio. ¿Y qué hago yo durante un mes y medio? Y en ese caso, ¿qué es lo que haces? Pues hablar con el equipo de orientación, trabajar con los terapeutas y buscar soluciones. Y la principal solución es traérmelo a casa. Porque él necesita estar en casa, necesita encontrar meterse en su habitación durante 1 hora si es necesario a jugar con los coches, que es la forma en la que él se regula. Y entendiendo que se está autorregulando, pues yo ni siquiera entro al principio y al final, pero durante ese momento en el que se está autorregulando, él necesita estar solo. Y me lo pide, incluso cierra la puerta y dice, estoy ocupado. ¿Vale? ¿Y qué malo tiene eso? Nada, simplemente es entender nuestras necesidades. Justo por eso te preguntaba, porque aquí la realidad que lo que importa es cómo se encuentra el niño y darle el medio para que él se autorregule y se encuentre lo mejor posible. No el hacer, no, tienes que ir a clase porque hay un plan establecido que dice que hasta el día 20 de junio todos los niños tienen que ir a clase. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? O sea, esto es muy complicado. Al final yo teletrabajo, estoy trabajando en la multinacional, tengo al niño en casa, mi mujer está, si no está trabajando, está 100% encargándose de él y al final eso también pues genera mucho estrés en la familia, ¿no? Pero hay que entender esas circunstancias y saber que es necesario hacerlo. Y si no lo hace un padre por un hijo, no lo va a hacer nadie, o una madre por un hijo, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso que hemos hecho es, de momento, el niño ya a la 1:30 se va del colegio, no hace ni comedor ni nada, se viene, le recojo y se queda ya toda la tarde. Pero cuando le vemos un poco nervioso, ni siquiera va. De nuevo, entender sus necesidades. Me parece maravilloso que se respete ese momento del peque, porque al final es toda una ayuda para él, no es que, porque yo entiendo que hay gente que pensará, sí, claro, pero si no va a clase como que no evoluciona, no sigue el ritmo de sus compañeros, pero es que él Pero tiene que vaya, hacer su propio... él a nivel cognitivo, el autismo es un espectro tan grande que, por supuesto, no puedo comparar a mi hijo ni quiero comparar. Para empezar, si hablamos de diferencias y que abracemos nuestras diferencias, para empezar vamos a acabar de compararnos, ¿no? Como mucho me quiero comparar conmigo mismo en el pasado y en el futuro, punto. Pero dentro del espectro, pues mi hijo lo que él a nivel cognitivo es muy inteligente. Él todo lo que tiene que aprender durante el año ya lo ha aprendido. Entonces, si la clase dura 50 minutos y los 10 primeros él ya lo tiene aprendido, le sobran 40. Y ahí es cuando esos 40, pues en septiembre se agobia, en octubre se agobia, en noviembre se agobia, pero en marzo Ya no empieza ya a desbordar y en mayo a desbordar, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo real de hoy. Pero que esto va a ocurrir cuando trabaje, esto va a ocurrir cuando tenga una pareja, esto va a ocurrir porque es su condición, es su forma de ser. Y por tanto, yo todo lo que pueda hacer para que el entorno, por lo menos el nuestro, entienda esa circunstancia y que lo entendamos y lo naturalicemos, pues yo no voy a parar. Yo creo que una semillita que has plantado y que ya está creciendo a una velocidad enorme es muy, 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 muy importante. Pero es importante para todos, ¿eh? O sea, yo, por supuesto, de forma egoísta, por supuesto, lo hago por mi hijo, ¿no? También lo hago por mi hija, porque mi hija no es autista, pero también tiene sus propias necesidades, es decir, pero al final lo hago por todos, porque luego estoy en la asociación de padres y madres en la que yo estoy y veo que ocurre lo mismo y luego cuando son adolescentes tienen otras necesidades y cuando son adultos tienen otras necesidades. Al final vi el otro día también que Anabel Cornago puso unas estadísticas del autismo en la vejez y los datos son horrorosos, ¿vale? Son de caerse las lágrimas, porque al final son personas que acaban normalmente con vicios, con depresión,
con muchas cosas que al final todo porque es lo que tú decías. Porque una máscara al principio pesa, pero al cabo de los años te rompe el cuello llevar una máscara todos los días. ¿Y por qué nos tenemos que poner esa máscara? Sí, porque además, cuando aceptamos ponernos esa máscara, no nos estamos ni aceptando a nosotros mismos, ni abrazándonos a el cómo somos, el lo que necesitamos, el que sentimos cuando sentimos, da igual a nivel de intensidad, no nos estamos aceptando, es como que nos estamos rechazando al, no, necesito ser igual, ¿no? O normal, que a mí me hace mucha gracia cuando a mí mucha gente me dice, no, es que yo busco, no sé qué, algo normal, y yo siempre digo, define qué es para ti normal. Claro. Siempre hago esa pregunta porque es como, ¿puede haber una palabra más ambigua? Normal. Que es normal, que es ser normal, ¿no? Y además es que esa normalidad, lo que a mí me demuestra la normalidad es que cuanto más aprendamos unos de los otros, mejores personas nos convertimos, eso para empezar, y, y más normal hacemos al resto. Entonces, que un ejemplo, por ejemplo, de la parte de empresas autistas que a mí me gusta mucho es el tema de las ecolalias, ¿no? El tema de las repeticiones, de cuando tú ves a una persona autista que tú le dices una tarea o algo, o simplemente le explicas un proceso de lo que va a ocurrir y se lo repite 5, 10, 15, 20 veces, ¿no? Esa repetición, si aprendemos de ella e incluso la incorporamos, es maravillosa, porque te da seguridad. Al final, tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en actos. Si tú ya te estás pensando, incluso repitiendo en voz alta, lo que va a ocurrir, vas a ese sitio con una seguridad aplastante. Entonces, si empiezas a entender que esa ecolalia o esa necesidad es algo que le está dando seguridad a él y que incluso si las asumes para ti, también te va a dar a ti, empezamos a normalizar las cosas. Porque vemos el para qué hacen las cosas y incluso te beneficias de ello cuando lo aprendes. Y eso es maravilloso. A mí es una de las grandes cosas que yo hago a día de hoy gracias a aprender de mi hijo, ¿no? Porque digo, oye, cuando tengo reuniones, ayer mismo tenía una reunión en la multinacional que me daba un poco de miedo, ¿para qué te voy a engañar? Porque tenía que presentar un proyecto a Estados Unidos, que siempre son los que deciden muchas veces si van para un lado o para el otro. Y yo me levanté diciendo, esa reunión va a salir bien, esa reunión va a estar genial, va a salir como espero. Y me lo repetí tantas veces que llegué a la reunión y la abordé. Y Y le la iba abordé. seguro. Y eso mismo me ocurrió el día de un TEDx, ¿no? Cuando me subí al escenario y estaba empezando a cumplir mis sueños de hacer TEDx, porque yo siendo periodista y comunicador, pues no tengo problemas de hablar, pero es verdad que estás en TEDx ya por fin, ¿no? Era como un sueño hecho realidad. Pues yo todo el día me repetía continuamente que iba a salir el escenario y que me lo iba a comer y que iba a salir todo como esperaba, y salió como esperaba. Porque no tuve miedo. En el primer segundo se me fue el miedo. ¿Pero por qué? Porque me lo había repetido tantas veces como hace mi hijo, que ¿dónde está el miedo? Si ya tu mente ya ha visualizado que está hecho y está bien. Ya casi que ya la habías vivido, entonces ya era como... Era eso. Justo es eso, vaya. Lo había vivido tantas veces y lo había vivido ya y lo había disfrutado, que el momento era como el replay ya de Netflix, ¿no? De cuando te ves un segundo capítulo y dices, bueno, si ya sé cómo va a cagar, pues ahora lo voy a hacer, pero delante de todas estas personas, pero yo ya lo había hecho. Entonces, seguridad ante todo. ¿Y cómo viviste la noticia de cuando te comunicaron que ibas a hacer la charla? Va, súper emocionante. La verdad que es una llamada que recordaré siempre, porque lo típico, te suena el teléfono. Vi que era un número de Bilbao, porque me llamaron desde un fijo, y dije, joder, justo había mandado hace unos días un email para TEDx de la Universidad de Deusto, y dije, ¿y si son ellos?
Lo cogí y lo primero, mira, te llamo de TEDx y dije, no me lo puedo creer. Oh, yeah. Y fue maravilloso porque desde el principio me tuvieron en cuenta por supuesto, estábamos hablando del futuro en ese TEDx, estaba hablando de cómo sembrar y justo mi mensaje es cómo tenemos que sembrar desde ese abrazo a la diferencia para crear un mundo mejor, ¿no? Entonces encajaron las piezas y fue muy fácil también trabajar con ellos porque es un equipo maravilloso. Son estudiantes de la Universidad de Deusto que hacen las cosas desde un amor, que eso al final se nota, Qué como bueno. es el resultado. Me encantan estas historias que empiezan queriendo ayudar a otros, ¿no? Y al final se desbordan de una forma que muchas veces no sabes ni de dónde te viene todo lo que te viene. Y ahí como que afirma, ¿no? Que todo lo que haces con amor te vuelve de vuelta con más amor todavía. Mira que es algo que a mí me ha costado entenderlo, porque es como un ñoño, esto de, es que las cosas hay que hacerlas desde el amor, ¿no? A mí me ha sonado también mucho como a lo que te decían de pequeño en la religión, ¿no? Era como algo que a mí me resonaba, pero sabía que tenían razón, pero en mi interior yo decía, ay, esto es una ñoñada, esto es una tontería. Las cosas se hacen porque quieres, por pasión, pero cuando he empezado a hacer las cosas desde el amor, veo que el resultado es 1000 veces mejor. Porque cuando estoy en la multinacional, aunque es un proyecto en algunos momentos difícil a nivel de negocio, lo hago desde ese punto, desde ese amor, y están saliendo las cosas mejor, nos entendemos mejor como personas, pero luego fuera de lo que hago en el día a día, también ayudo a muchos emprendedores a mejorar su marca personal, a mejorar su visibilidad en medios. Y claro, es tan bonito entender su proyecto y ponerte en su papel y decir, igual que lo haría yo, lo voy a hacer con ellos, ¿no? Y salen las cosas muchísimo más bonitas. Y Pero sobre todo la recompensa también es preciosa. a lo grande, todo viene a lo grande. Claro, y la recompensa incluso por su parte, ¿no? El saber que haces las cosas desde ese lado también te quita muchos miedos y ese momento impostor también, ¿no? De el que va a pensar, y si fallo, y si no salen los resultados como esperamos. Si lo hacemos desde el principio con amor, los dos, las dos partes, el resultado va a venir. Será como tenga que ser, simplemente, ¿no? Y eso, si se marca así desde el principio en la primera conversación que se tiene, la experiencia es mucho más bonita. Entonces, por eso, mira que a mí me ha costado, ¿eh? ¿Vale? Porque yo lo he vivido y lo he visto incluso en eventos de desarrollo personal y lo he visto y siempre decía, ay, esto no va conmigo. Esto es muy ñoño. No ubicabas tú dónde... No me terminaba yo y mírame ahora hablando contigo del amor, ¿no? O sea, pues sí, vamos cambiando. Por eso, ¿quién es Alberto hoy? ¿Quién fue ayer? ¿O con quién será mañana? Pues Evolución constante. evolución constante. Y si tuvieras que decirnos algo de todo este proceso que más te haya gustado o más haya disfrutado, ¿qué podrías decir que ha sido? Buah, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que estoy disfrutando al día todo lo que puedo. Con cada persona que me surge y con la que puedo hablar, se crean unas conexiones maravillosas, como la que estamos teniendo tú y yo hoy, que luego a lo largo del tiempo seguramente incluso nos saldrán proyectos juntos, nos saldrán cosas. Eso es lo que me está ocurriendo. Es como que con cada persona que hablo de este proyecto, es como que se siembra y de repente salen flores maravillosas. Y, hombre, si tengo que pensar en un momento, por ejemplo, del libro, la cara de Sergio cuando entró en AFNAC y vio nada más entrar toda la entrada con lleno de libros, ese fue un momentazo, ¿no? Porque además yo siempre pensé, si hago un libro lo quiero presentar en AFNAC. Y ese momento, pues fue una realidad, ¿no? Pero ya te digo, mm, prefiero pensar en el camino más que en grandes momentos, ¿no? He tenido grandes momentos, el momento de la gala, el mejor libro del año, en el que quedamos finalistas, no gané el mejor premio, el mejor libro del año, Este año. este año no lo he ganado,
pero he sido el segundo o el tercero. No ha habido segundo y tercero entre los tres primeros, ¿no? Pues ese momento de gala que viví con mi mujer, ese momento de nervios de mi mujer cuando vimos que estábamos finalistas y empezó a gritar, ¡ah! Ese momento me lo quedaré para siempre, ¿no? Entonces, son momentos, pero prefiero no quedarme con el momento, sino con el camino. Que en realidad te está aportando a ti y a un montón de personas un montón de satisfacción y de cosas bonitas, ¿no? Y mira, y más por eso, por justo lo que acabas de decir, vaya, y por lo que veo también en otras personas, ¿no? Recuerdo el momento de la presentación en Ciudad Real, en Talavera de la Reina, perdón, en Talavera con Rosalí, ¿no? La emoción de verla a ella haciendo esa presentación conmigo, de la propia comunidad que se ha generado cuando compartimos y cómo las personas se emocionan y comparten esos momentos. O sea, eso es lo más bonito, el cómo impacta y cómo nos convertimos cada vez más en agentes del cambio, ¿no? Y cómo cada uno lleva ya su bandera y su propio proyecto, pero desde ese punto de agente del cambio, de vamos a cambiar este mundo porque debemos ser únicos y diferentes. Y dejemos ya de pensar, no, es que mi hijo no sabe hacer matemáticas, le voy a poner un profesor de matemáticas. Pero no ves que es buenísimo en arte. Ponle el profesor en arte, no en matemáticas, ¿no? Dejemos ya de centrarnos en la escasez y empecemos a hacer las cosas bien. Y a, y a fomentar, ¿no? En lo que se te da bien, adelante. Y justo es eso, y por eso mi gran ambición es esa fundación, esa asociación que alimente ese talento y que genere un networking de personas expertas y que si mañana viene una persona, ya sea autista o no, que es muy bueno dibujando, tenga 2 o 3 expertos en dibujo, ya sea de cómic, de manga, de lo que sea, que puedan ser sus maestros y que se enfoquen en eso. Y además un neurodivergente tiene un hiperfoco que te mueres. Entonces, a veces lo que eres bueno con tu hiperfoco vas a ser el mejor, ¿no? Entonces, busquémonos por ahí, que además de esa forma viviremos de nuestros talentos, seremos más felices, ¿no? Entonces, hay que ir rompiendo esas barreras, ¿no? Hay que ser lo que siempre se nos ha dicho a nivel social, ¿no? Trabaja en un lugar, trabaja para otros, haz lo que te pidan, gana tu sueldo y intenta ser feliz. No, si quizá puedes empezar desde otro lado. Entiende quién eres, cuál es tu esencia. Eso es. Bueno, Alberto, y para ir terminando, quien quiera tener un ejemplar de este libro, ¿dónde puede hacerse con él? Pues ha sido bestseller en Amazon. O sea que en Amazon lo tenemos. No sé si justo ahora hay algún problemilla, porque estamos justo con la segunda edición y me lo tienen que reactivar o algo así, pero cualquiera que lo quiera lo tendrá en Amazon. Si no, en mi web, en empresasautistas.com, eh, también hay una posibilidad de comprarlo, que además yo no lo mando solo el libro, lo mando con un cuaderno, con una firma bonita, lo firmo personalmente y se lo envío por correo a las personas y luego, si no, pues en AFNAC, en cualquier librería también se puede pedir y tiene una distribuidora a nivel internacional, o sea que solo es pedirlo. Qué maravilla, o sea, qué facilidades hay para Facilidades todas las que queramos para convertirnos en agentes del cambio. eso. Qué falta hace, qué falta hace. Bueno, Alberto, pues nada, muchísimas gracias por este ratito que has estado con nosotros, por contarnos tantas cosas bonitas y desde esa pasión y desde ese amor que nos lo has contado. Y nada, cuando quieras volver, las puertas están abiertas para seguir contándonos cómo va evolucionando ese camino. Y nada, que muchas gracias. Pues espero pronto poderte contar más cosas porque pronto haremos una gran gala, un evento presencial en el que haya mucha gente involucrada. Pronto podemos tener también avances y ya te digo, esto es solo un libro. Se ha creado un universo y el universo cada vez se hace más grande, así que te iré contando, ¿sí? Y por supuesto, también te invito yo a mi programa. Ya te lo he dicho offline, pero también te lo digo aquí,
que está grabándose para que quede para la posteridad, que te invito a mi programa de radio, de tele, eliges tú o de los dos, ¿por qué no? Que me apunto. Yo estas cosas me apunto a todo. Así que sí, acepto. Pues nada, Alberto, pues muchísimas gracias. Gracias.